Hola, soy la Baspati de nuevo con vosotros. Hoy para hablar de Buda. Mirad, me ha llamado muchísimo la atención. Yo el budismo lo entiendo, no sé si lo entiendo en su totalidad, pero lo entiendo bastante. Me apetecía hablar de Buda porque yo pertenezco a una generación ahí, los boomers, los baby boomers, que uno de los libros que leímos cuando éramos medio adolescentes es Siddhartha de Hermann Hesse, ¿no? La historia de Buda, que realmente Buda es un título, como Cleopatra o César son títulos, no son nombres. Él se llama Gautama, no sé qué Gautama, ahora lo cuento. Entonces, ¿por qué decía yo eso? Porque la vida de Buda yo se la conté a mis niñas cuando eran pequeñas, porque era preciosa su infancia, con el cisne que le habían lanzado unas flechas, está llena de ternura, pero realmente de la vida de Buda sabemos nada y menos, porque Buda es 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, y realmente la primera bibliografía que se hace de Buda es 600 años después, o sea, ya como en el primer siglo de nuestra era. Entonces, claro, pues de Buda, 600 años después, ¿qué puedes contar? Pues contaron su iluminación, o sea, cuentan hasta su iluminación. Y ese es el texto biográfico que conocemos, realmente es un poema épico que está escrito en sánscrito, porque el sánscrito es una lengua sagrada, una lengua misteriosa, lo mismo que los cristianos tenemos el latín en nuestra lengua sagrada, ¿no? Y los musulmanes el árabe, etcétera, etcétera. Donde están escritos los libros sagrados, pues esas son las lenguas sagradas, pero es que el sánscrito hay muchas cosas que se desconocen de él. Bueno, pues se escribe en sánscrito por Aguashabasa o algo así, no sé cómo se llama, tengo que leerlo. Asvagosha. Eso es súper conocido. Mira, hay nombres que me los sé desde que era pequeña porque el budismo siempre me ha parecido muy, yo qué sé, como Ananda, tal, pero Asvagosha, que es el primer escritor de la biografía de Buda, pues no lo conocía. Este vive entre los siglos I y III después de Cristo. O sea, que realmente la biografía se hace tarde, mal y nunca en sánscrito, que el sánscrito o sea, se hace 600 años después de la muerte de Buda, que es la vida que cuentas, Baosha, ha llegado hasta nosotros en un estado como muy fragmentario y no cuenta toda la vida en absoluto, sino cuenta los episodios que le interesa, porque es realmente un libro que nos invoca a un santo, ¿no? O sea, a un sabio. Entonces, claro, pues no nos cuenta su vida, nos cuenta pues parte de su vida. Solamente cuenta la vida del maestro, la vida básica hasta la iluminación en el árbol de Bodhi. Yo pensaba que era el Banyan Tree. Bueno, Asvagosha lleva a cabo un proyecto de biografía literaria, perdón, épica del maestro, y lo hacen en la lengua sánscrita, que no en la lengua vernácula de ellos, que era el Pali, y no me acuerdo cuál otra más, el Gandhari y el Pali, que había sido realmente el vehículo literario para el budismo en sus orígenes. De hecho, aunque se suele asociar el sánscrito, se asocia más al hinduismo y al brahmanismo más que a los budistas, pero realmente son los budistas los que utilizan el sánscrito. Yo estuve en la India, estuve un mes y estuve haciendo extensiones, viajes por toda la India, porque no pudimos hacer más, porque realmente hacer extensiones en la India es muy barata. Está en hoteles de 5 estrellas, que casi siempre son, yo qué sé, salón de caza del Rajao, yo qué sé, y no es ni caro, es más barato que un hotel de 4 estrellas aquí en España, y estás con un lujo asiático. Algunas veces, bueno, pues estaban regular, adaptadas, la luz y tal, porque era, pero nada más que por el sitio, era tan bonito, tan de buen gusto. Bueno, los budistas son los primeros. Realmente Buda nace en la parte sureste de lo que es Nepal, que entonces realmente era el reino de Tíbet. Nepal era el reino de Tíbet. Es que primero estuve en la India y luego me fui a Nepal. Es una preciosidad. Antes que tuvieran los terremotos, que es una preciosidad. ¿Sí? Y la gente buenísima, de una grandísima dulzura. Estaba lleno también de tibetanos que se habían exiliado, eran todavía más dulces. O sea, como una energía especial, pero bueno, había muchos niños por la calle, muchos huérfanos. Espero que todo eso se solucione. Había habido una huelga tremenda. Allí las huelgas se saldan con muertos. Y habían tirado piedras para todos sitios, las ventanas y tal, un mal reparto de la renta, pero con independencia de eso, el país es una preciosidad y el talante de ellos es maravilloso. Bueno, los budistas, no voy a poner a hablar de los nepalíes, los budistas son de los primeros en utilizar el sánscrito con fines literarios, no estrictamente virtuados
al ritual religioso. La vida de Buda de Asvaghosha es el mejor ejemplo de ello. No en vano, Asvaghosha es venerado como bodhisattva, que es como un sabio. O sea, en el camino de un iluminado sería. Ay, me están mandando anuncios en todas las tradiciones del budismo asiático. Mira, vamos a ver si ponemos cosas claras del budismo. El budismo tiene, más que una religión, es una actitud, por decirlo de alguna forma. El budismo tiene 170, 175 formas de interpretarlo, ¿no? El budismo tibetano es una más del budismo. Hay montones de tipos de interpretación del budismo. Y bueno, el budismo a mí lo que me gusta es que ellos son clementes en el viaje de la vida que hacemos. Es decir, por ejemplo, el cristianismo, que está, todo esto es ius natura. Antes de que existieran las leyes, la religión un poco hacía de leyes de no matar, no hostigar, no robar, no violar, no, todas estas cosas pues las mantenían las religiones, ¿no? ¿Por qué decía yo esto? Pues por ejemplo, el cristianismo, cuando nace un bebé, ya tiene el pecado original, ya es culpable. Bueno, sin embargo, estos no, estos son muy compasivos con la vida de que... Porque Buda, por ejemplo, Buda murió de un empacho de comer cerdo. Porque un herrero, los herreros, ellos, las castas, o sea, la India está dividida por castas, antes y ahora, Buda pertenecía a una casta superior que eran de guerreros, ahora lo contaré, que eran unas repúblicas, como una ciudad de estado, etcétera, ¿no? Y entonces tenía un amiguillo, porque pues, que era un santo y tal, y tenía como, le había regalado un rey, le había dado un bosque de bambú donde pasaba las temporadas de lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, un discípulo que lo quería, lo adoraba porque Buda era muy dulce, pues lo invitó a delicia de cerdo ahí, y el cerdo era un animal que no se debía de comer y tal, pero Buda llegó a la conclusión, después de hacer, ahora os lo contaré, ayunos muy terribles y tal, que dijo que el camino del medio. No pasemos de cosas estrictas, ni mucho de generarnos, ni mucho ascetismo, porque claro, en aquella época estaban de moda, pues yo qué sé, los eremitas, ¿no? Que de hecho el eremitismo que empieza, o sea, empieza en la India y se va exportando a través de Asia Menor, o sea, Turquía, eso que vemos, Anatolia y todo eso, pues ahora los eremitas, la corriente eremita, o sea, el de estar en contacto con Dios, hay que estar solo, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esa corriente realmente viene de la India, como casi todo. ¿Y por qué decía yo esto? Por la seriedad, porque decía Buda, que a mi madre, que era muy creyente, le regalamos un Buda, y decía mi madre, tiene buen cutie Buda. Digo, está gordillo. Y decía, mamá, porque tiene buen rollo, tiene buen rollo. Estaba siempre repanchigado, estaba siempre con una cara suave, con una cara de persona buena. Bueno, pues eso, ahora os lo contaré un poco de qué va. Hace 2000 años, 2500 años, príncipe Siddhartha, que realmente... ¡Oh! Es que tengo una chuleta porque son tantos nombres en hindi que yo me la sé, la historia del príncipe Siddhartha, me la he leído 40 veces cuando era adolescente. Bueno, hace 2500 años Siddhartha Gautama, porque son 5 siglos antes de que nazca Cristo, se ilumina bajo el árbol Bodhi. Yo pensaba que era el Banyan en Gaya. No sé, siempre hemos dicho Banyan Tree en inglés, cerca de Venería, pero yo qué sé, yo qué sé. Hoy cerca de Venería, cerca de Benarés. Mirad, los Beatles, como él se iluminó cerca de Benarés, los hindús dicen Banarasi, que es donde hay su enterramiento, donde está el río Ganga, el Ganges, ¿no? Que nos llevaron a las 6 de la mañana porque está lleno de leprosos que van allí porque están convencidos que vienen de todo el país. Ellos ocultan la lepra porque es un mal karma y tal. Claro, la lepra, pues hoy día como que no, pero si es muy avanzada no hay forma de pararla, ¿no? Entonces hay niños leprosos. Entonces como que a la agencia de viaje todo eso no les gusta demasiado que nos relacionemos. Después los pobres leprosos a lo mejor pesan 40 kilos y son de una grandísima dulzura, no quieren que nos toquen, no quieren, al final acabamos cerca y tal. Y me pareció gente muy buena. Y bueno, ¿y dónde están todos los cats, que son los enterramientos, estos que se hacen? Te queman
y donde está también el baño, que serán ellos los brahmanes con sus collares, etcétera. En fin, el río Ganges en todo lo suyo, ¿no? Entonces, si tienes más dinero, te queman con más leña, si tienes menos dinero, te quemas con menos leña, y el Ganges está pasando. Pero yo lo que no esperaba es que nosotros íbamos a las 6 de la mañana por el río Ganges, lo he contado alguna vez, y venían unos delfines detrás nuestra. Pues yo pensaba, digo, anda que no estará el agua marrana, porque están todo el día quemando cadáveres y tirándolo al Ganges, el Ganges que viene pues de la zona del Everest y todo esto, que es un pedazo de río que para qué, ¿no? Pues no, porque los delfines es un biomarcador de que el agua está limpia, es unos delfines como de color rosa, con un morro así. Entonces nosotros íbamos en la barca viéndolo todo por fuera y de lejos, y teníamos delfines que nos seguían, digo, yo no me lo puedo creer, y delfines que estaban acostumbrados a los turistas súper mansos de allí del Ganges, y después unos niños con una barquita que se enganchaban a nuestra barquita porque les daba la gana y nos querían vender juguetes. Os lo tengo que enseñar, que están por ahí, juguetes que son como ancestrales, que tienen como mecanismos, por nada, mejor por $1. Y yo, como soy una loca, en vez de estar oyendo lo que decía el guía, que no sé qué, que esta es la ciudad de la época de Nínive, y digo yo, pues es que tiene la pinta de Nínive, de verdad, ¿eh? Y los que se bañan igual. Bueno, pues allí me tenéis a mí con los delfines y los niños que vendían los juguetes, que les compré todos los juguetes que ha habido por haber, y eran juguetes como de la época de Nínive, o sea, que llevan un mecanismo que entonces hace así, el pollo hace... O sea, yo digo yo, madre mía, un día gris, todos los cadáveres ahí quemándolos, y además se oye cuando se rompen los huesos, porque tiene no sé qué sustancia los huesos que con el calor explota, ¿no? Pero los que tienen poquillo dinero, pues los queman un poquillo y al agua. Y los que tienen más dinero, pues son una pira con muchísimas ahí deforestando a tope. Pero bueno, son sus costumbres. Y después hay otros que buscan en la orilla porque a las señoras las queman con las joyas de toda su vida. Y claro, pues, buscando a ver si encuentran joyas de las señoras que han quemado. En fin, el ambiente, vamos, Benarés. Bueno, pues allí se iluminó vida. Y allí, que yo también soy una boomer, que llaman, pues yo estaba fascinada con los Beatles, era niña, ni siquiera era adolescente, ¿no? Y se fueron allí a meditar, donde había sido iluminado Buda. Se fue John Lennon and Company a meditar. Y yo, ya sabéis que soy un poco imaginativa, ¿no? Lo mismo que pienso en Tintín, cuando veo el Everest, pienso que va a salir de un momento a otro el Jackie Chan y Tintín. Pues cuando estuve en Everest, pues también digo yo, a ver si veo a los Beatles que están todavía meditando por aquí. Buah, se ha muerto la mitad, difícil, ¿eh? Pero bueno, en mi época era como un sitio mágico la India, ¿no? Un sitio especial. Bueno, y a ver si os cuento a Buda. Que nada, que se ilumina en Benares y declara haber comprendido cosas que nadie había comprendido. Buda realmente, como todas las personas santas, lo que viene a decir que por favor, si no nos apegamos tanto a las cosas materiales, a lo mejor nuestra vida es más dichosa. Hasta ahí yo creo que el cristianismo también lo dice, de verdad. O sea, ¿por qué es que estamos tan chalados con el dinero y con tener y con acumular y con comprar? Yo creo que, no sé, los hombres santos no son tan diferentes. Hombre, pues porque uno estaba en Medio Oriente y este está en la otra esquina, en la India, pero su mensaje no es, que es un mensaje de espiritualidad, que por favor, como tenemos una parte material y una parte espiritual, pues que, digamos, que fomentemos la parte espiritual y así nuestra vida será más feliz, es lo que dice Buda. Resumiendo, porque si lo cuento más va a ser un poco largo. Bueno, en esto que proclama está seguramente la llave del éxito del budismo como con nuevas formas de ver la vida, porque más que una religión es una actitud, lo digo. Se trata, de hecho los budistas no son tan educados que cuando iban los jesuitas que estaban en la India por Goa y todo esto, por donde estaban los portugueses y tal, porque siempre los portugueses y los españoles parece que hemos ido de la mano por ahí, en Japón también, después lo echaron los samuráis, pues los budistas pues los veían tan, que se esforzaban tanto por predicar, porque pues iban a misa. No sabía cristiano, pero ellos iban a misa y a las catequesis y a no sé qué, decían los otros. Pero bueno, pero usted no... Sí, pero es que como son ustedes tan amables y tal, pues también iban a misa, pues ya está. Y es que el budismo es así, es amable. Por eso se ha expandido, por eso ha ido a más, porque es como una actitud bondadosa, generosa, protectora con los débiles, etcétera, como casi todas las espiritualidades de todas las religiones. Pero bueno, sigamos con el budismo. Se trata de una enseñanza que no solamente rompe con la tradición, sino que también lo hace con la idea de que la tradición sea una fuente de autoridad. Ya, bueno, dicen eso, pero también voy a decir una cosa. Los budistas dicen, yo soy el resultado sumado desde que nací hasta ahora.
lo bueno, lo malo y lo regular. Bueno, el mensaje de Buda, que es Buda realmente significa el iluminado, y su propia figura no se pueden entender sin tener en cuenta tampoco el contexto histórico en el que aparece Buda, que dentro de la tradición védica a la que responde, ¿no? Buda nace en el noreste del subcontinente indio, que es en la zona, eh, ay, si lo he dicho antes, en la India, el norte de la India. Bueno, ¿dónde está? Mirar, mi niño, no me acuerdo cómo se llama. Él nace en un clan guerrero que se llama los Sakya. En la India hay diferentes estamentos y están muy marcados así, ¿eh? Las políticas, iba a decir las sin techo, las que están limpiando y tal, y me parten el corazón. De ahí que sea conocido como el Sakyamuni, el sabio del clan de los Sakya. Muni, el sabio. Este clan, eh, es que me estoy intentando acordar cuál es el país que está al norte de la India, que está. Bueno, este clan, vamos a hablar del clan de Buda, que si no estoy aquí de cháchara, como muchos otros de la época, está organizado en forma de pequeñas repúblicas, como de ciudades-estado, de corte asambleario. El padre de Buda era un aristócrata, por decirlo de alguna forma. Ocupó una región indeterminada, Nepal, que no me salía la palabra de lo que ahora es. Pues realmente Nepal era reino de Tíbet. Bueno, realmente China era todo, ¿eh? Todo era todo, incluido Japón, ¿eh? Por eso tenían el kanji, el alfabeto y tal. Lo que pasa es que después van desarrollando cada uno sus peculiaridades, Mongolia, Japón, no sé qué, tal, pero realmente esa tradición es una, no nos equivoquemos. La capital de esa confederación de nobles guerreros eran los Kapilavatsu, y las tradiciones budistas nos dicen que los Sakyas son un clan violento, son muy arrogantes y malfiados. Eso de malfiado me hace una gracia. Quizás estas características lo que pasa es que son comunes a otros clanes que estaban en la élite, otros clanes de guerreros, que no se sienten cómodos con la cultura védica y las autoridades de sacerdotes brahmánicos. Surgida hace 1000 años atrás, la cultura védica, ya sabéis que pues si no sabéis lo cuento yo, que en el siglo XIX hay una traducción de textos védicos que supone el nacimiento de la literatura comparada, y supone también un revulsivo para la filología, etcétera, etcétera, porque hace que nazcan todos los estudios de los textos que realmente ya estaban antes, porque Luis Vives, el valenciano, en fin, toda la tradición que tenemos nosotros y los que hay en el exterior, ¿no? Pero esa traducción de textos védicos que se hace en el siglo XIX muestra cómo estos textos védicos tienen mucho que ver con el gaélico, con todas las lenguas, y entonces se llega a la conclusión de que hubo una emigración, no se sabe por qué, indoeuropea, que cruzó Asia Menor y se fue introduciendo, o sea, por las estepas rusas también, y llegó, o sea, de este a oeste, esa sería la palabra. Y nosotros, claro, cuando estudias latino, cuando estudias griego y tal, te vas remontando en la etimología hasta llegar al indoeuropeo. En contra de lo que podáis creeros, las castas indias realmente eran pelirrojas y rubias. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se han hecho más oscuritas, pero realmente lo pasa como en Irán, los iranios eran rubios. Eso que decía Hitler, la raza aria, pero realmente la raza aria eran rubios, rubísimos, que estaban allí en Irán, el creciente fértil. Y después vamos a tener Ashoka, que ahora os lo contaré porque Ashoka le va a construir, después de muerto Buda, le va a construir como una estupa en honor a él, donde había nacido, etcétera, ¿no? Se va a ser amigo de Alejandro. Primero, Alejandro Magno, primero lucha contra él, Ashoka lleva elefante, los griegos se quedan pasmados. Y después también tengo que contar una cosa, ahora seguiré contando esto porque si se me está yendo el guión. O sea, vosotros visteis cuando sale Afganistán, que le ponen, los tontos de los talibanes les ponen dinamita al Buda gigante. Bueno, pues esos Budas realmente Alejandro muere muy joven, no se sabe si de disentería, si envenenado por sus propios generales, pero muere con 30 y tantos años, pero había hecho unas gestas tremendas que ya su padre, Filipo de Macedonia, os tengo que hablar un día, ya la había iniciado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas tropas de Alejandro se quedan por ahí, se quedan por Afganistán, se quedan por la India, son gente con los ojos claros, el pelo más clarito, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que Buda, después de muerto, no sé cuántos cientos de años, pues no se le representaba, se le representaba
en una silla vacía, se le representaba como con el vacío, ¿no? Con la ausencia de Buda. Entonces resulta que los griegos dijeron que se mimetizaron y se hicieron budistas y dijeron, no señor, a Buda lo representamos nosotros, ellos que eran los reyes del mambo de la escultura, faltaría plus. ¿Cómo representan a Buda? El Buda que se carga los talibanes, que es de los primeros, vestido de griego. Entonces el Buda, lo que pasa es que lo habéis conocido, pero ya ha ido vistiéndose de ropas más orientales. Pero Buda durante siglos fue vestido de griego, porque los que lo representaban eran griegos, porque realmente los que estaban allí no representaban a Buda, lo representaban con el vacío, que se había muerto, etcétera, etcétera, pues era Buda, pensaban en Buda, y entonces dijeron, no, 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 Buda lo representamos nosotros, estilo griego, y estilo griego lo representaron. Lo que pasa es que Badminjan le pusieron dinamita, los tontos del botesto, y nos quedamos en una de las maravillas del mundo, que además dan testimonio de una época de antigüedad, porque realmente Alejandro abrió una vía donde digamos, el mundo clásico como Grecia exportó muchísimo conocimiento y de Asia vino también la medicina ayurvédica, que es la medicina humoral que conocemos, ¿no? Bata, Pitta, Hatha, los ingleses la prohibieron porque era muy peligrosa. Eran los médicos ayurvedas, que los médicos ayurvedas tratan igual la tribu, a la cabra, a la vaca y a la persona que está enferma, porque solamente son metabolismos distintos. Realmente es que es así. Tampoco es tan diferente. Los veterinarios estudian medicina, lo que pasa es que se adaptan a diferentes metabolismos de un caballo, de un perro, de un gato y tal. Pero son médicos, son exactamente igual de médicos. Bueno, no voy a hablar de la medicina ayurveda, solamente deciros que toda la tradición que hay posterior de medicina humoral que aparece en el Quijote y que habla Galeno, etcétera, etcétera, esa medicina ha viajado desde la India, es una medicina de 5.000 años. Bueno, ¿por dónde vamos? Buda. ¡Ah! Bueno, la cultura, todo esto viene a colación de los textos védicos, que hubo un descubrimiento de textos védicos, entonces se vio como lugares tan alejados como podía ser Irlanda y el gaélico, alejados a miles y miles de kilómetros, tenían que ver, porque la lengua se hereda, la lengua no se elige. Entonces, claro, supusieron por la etimología, las raíces, la desinencia y tal, que toda esa lengua había viajado. Y todo eso da fruto dentro de lo que es el arte. Thoreau, ¿cómo es? Thoreau, el que escribe, uy, madre mía, que está lloviendo, que escribe un libro muy interesante en Estados Unidos, nuestra generación del 98, yo qué sé, los Humboldt, o sea, hay todo un revulsivo en el siglo XIX, un revulsivo en el mundo científico de lo que supuso el descubrimiento de estos textos védicos que tenían tanto que ver con nuestra civilización. Y si todo esto voy a contaros Buda, que me estoy yendo a filología. Bueno, surgida hace 1000 años realmente, la cultura védica, cuyo texto fundamental era el Rig Veda, se centra en la adoración de los dioses del panteón indio primitivo, que era Vishnu, Igni. Igni era el fuego, que después muchos de ellos nos pasan. El culto a los ancestros y la realización de sacrificios para obtener una vida celestial después de la muerte, porque ya sabéis que hay como una rueda de las reencarnaciones. Buda ya no se reencarna más porque es un sabio y ya llega al final. Bueno, la sociedad está dividida en castas y la de los brahmanes. Se nota perfectamente cuando estás en el Ganges, en el Ganga, los brahmanes llevan un collar que los cruza. No vale ni caro ir, ¿eh? Vale más barato que hacer turismo por España. Pero es mejor no ir en verano porque hay muchos mosquitos. Bueno, los brahmanes son los que tienen la máxima autoridad religiosa. Está constituida como una élite sacerdotal que está ligada con vínculos de familia que se estructuran en diferentes linajes. Y bueno, estos linajes con su respectiva mitología se remontan a unos sabios védicos que eran los rishis. Los rishis se tapan la boca para que no entre ningún animal y no matarlos. Bueno, poetas visionarios quienes son revelados los himnos de Rigveda, el núcleo de la tradición. Bueno, están asociados los himnos a la literatura, porque existe toda una literatura que se trata sobre los actos, que son el karma, ¿no? Cuando la gente ya se ha quedado con un latiguillo. Eso tiene mal karma. El karma sagrado, el sacrificio. Los brahmanes son expertos. Al final lo que pasa es que se hace como una mezcla un mestizaje son expertos del sacrificio, por lo que gozan de un monopolio de conocimiento de lo sagrado. Y cuando yo me acuerdo que estuve en Nepal en la muerte de alguien que nos pilló por casualidad, y entonces me sorprendió que no se tocan, y entonces se dedican durante, no sé si una semana o 10 días,
a limpiar, pintan la casa, limpian. Porque antes la gente se moría de enfermedades que eran contagiosas, ¿eh? Pero ya lo hacen, es como una tradición. O sea, se muere alguien, lo incineran y todo el mundo a pintar, a lavar, a limpiar, no me toques, no te toco. Y yo digo, ay mía, eso es porque han tenido más de 2 plagas por ahí en la antigüedad. Bueno, cuando hace 2500 años Siddhartha Gautama, que es realmente como se llama nuestro Buda, se ilumina bajo el árbol de Bodhi, el Banyan Tree, en Gaya, cerca de Benares, declara haber entendido cosas, o sea, le da la iluminación, el iluminado, cosas que nadie ha visto ni oído antes. Si os fijáis, en el arte clásico tiene el aura, ¿no? Cristo, la Virgen María, los santos y también la iluminación, ¿no? El chorro de luz. Esto es un simbolismo que es común al resto de Oriente. Bueno, en esta proclama reposa seguramente la clave del éxito del budismo como nueva actitud, ¿no? Se trata de una enseñanza que no solamente rompe, como he dicho antes, con la tradición, sino con la idea de que la tradición como fuerte de autoridad. El mensaje de Buda, que significa el iluminado, y su propia figura, no se puede comprender sin tener en cuenta el contexto histórico en el que ha nacido, como lo he dicho, donde radica, bueno, pues que en la época brahmánica, pero alrededor del siglo VI a.C., el monopolio empieza a ser cuestionado por todos, por los miembros de las otras castas superiores, como son los satrillas, que son los guerreros, que lo he dicho antes, y la familia de Buda, los mercaderes, los vaisyas, y diferentes gremios que están asociados a diferentes castas más altas o más bajas. Empiezan a proliferar comunidades de ascetas, como lo he dicho, que luego van a ser ascetas itinerantes. Yo creo que todavía hay, ¿eh? Los que van con el Vishnu, que llevan el tridente. ¿Es Vishnu? El tridente, el tercer ojo. Bueno, los itinerantes se llaman ramanes. Los que se esfuerzan, los penitentes significa eso, ¿no? Procedentes de castas no brahmánicas y que viven de forma itinerante como mendicantes. Yo creo que hay todavía. Preferiblemente fuera de los núcleos de las ciudades. Es entre estas comunidades donde aparecen figuras tan importantes como Buda y el fundador del jainismo, que es Jina Mahavira, que eso sí que lo conocía yo, que también es de casta guerrera, de casta superior. Es como los revolucionarios en Europa, que eran de buena familia todos, Lenin, Marx, todos eran de buena, toda familia rica. Bueno, no me hagáis caso a los chistes malos que hago. Bueno, la teoría de estos maestros, que son coetáneos, estos maestros itinerantes, muchos de ellos son parecidos a los filósofos cínicos griegos y cuestionan realmente el modo de vida, la teología de los brahmanes, etc. O sea, el tema brahmánico estaba ya cuestionado por todos. Al mismo tiempo, parecen manifestar cierta alergia al nuevo orden económico que surge en este periodo y que durante el cual empiezan a emerger ciudades en la cuenca del Ganges. Es justamente una economía boyante. Estamos 600 años antes de Cristo, 2500 a 1600 años antes de Cristo, que facilita la proliferación de estos grupos de ascetas o sacerdotes que viven de la mendicidad, viven de la caridad ajena. Por entonces, y tal vez por las mismas causas, comienza a despuntar el reino de Magadha, cuyo monarca es Bimbisara y tengo que leerlo, Ajatasattu, que son unos nombrecillos que para qué, ¿eh? Que son importantísimos patronos de Buda que le van a regalar, que son como mecenas que decimos en Europa. En los textos, benefactores, patrocinadores, sponsors. En los textos, porque si no, ¿de qué viven esta gente? Porque esta gente eran ellos, que estaban todo el día cavilando, y también una serie de discípulos, y si alguien no los patrocina y les da de comer todos los días, se nos muere. Bueno, el canon budista en Pali y los agamanas chinos. No existe un relato biográfico completo del maestro, como os he dicho. Casi son historias legendarias, historias épicas. La leyenda de Buda que conocemos se elabora hacia el comienzo de la era cristiana, o sea, en el siglo I, a partir de retazos de su vida, o sea, que todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Estos retazos están extraídos de la literatura temprana, pero esos episodios semibiográficos, pues no se sabe, que pretenden narrar la vida del maestro, no sabemos hasta qué punto se adaptan a la realidad o no, o sirven para enmascarar sus enseñanzas, para hacerlas más bonitas, para, o sea, hay como un marco. Bueno, la vida
de un Buda es la última de una cadena de reencarnaciones. Ya os he dicho que el Buda ya no se reencarna más después de muchísimas vidas, perfeccionando la existencia, las virtudes como la paciencia, la generosidad, la concentración, la sabiduría. Nace en un mundo divino y se prepara para nacer en la que será la última vida en el samsara. Es que hay tantos locales que han puesto nombres budistas samsara. Hay una colonia que se llama así samsara, que huele muy bien. No sé si es de Hugo Boss, alguno de estos, ¿eh? O el ciclo de la existencia. Este es el futuro Buda, se conoce como Bodhisattva, que es el iluminado. En el caso del Bodhisattva Gautama, nuestro Buda, su madre se llamaba Maya, como tu perra Lola, y es una aristócrata del clan de los Sakyas. Y me parece que la madre muere de parto. La madre de un bodhisattva que nace a su última vida siempre es una mujer pura y muere pasado algunos días del parto. Pues vaya gracia con la pureza. Al nacer el bodhisattva presenta unas marcas que avisan de lo que viene, que augura dos posibles destinos: o convertirse en emperador universal e imponer el orden sin la espada a través de la ley, que se llama Dharma, o bien convertirse en un maestro universal, que es el caso de nuestro Buda, a través de la realidad, el Dharma también, a través de la realidad de la existencia, que es como otra ley, ¿no? A partir de estos presagios, el niño que ve la luz en el seno de un clan familiar totalmente aristocrático, el Gotra, llamado Gautama, nuestro Buda, recibe el nombre de Siddhartha Gautama. De hecho, él estaba casado, deja la esposa, y me parece que deja un hijo. En la vida del Buda, que es Buddhakarita, de Asvagosha, es la biografía que os he contado al principio, 600 años después, un importantísimo autor del siglo II a.C. Se llama Siddhartha, no se llama Siddhartha, sino, tengo que leerlo, Sarvatasida, pero el nombre significa lo mismo: aquel que alcanza su meta, o en otra palabra, aquel que conseguirá lo que se proponga. Está muy bien, siempre según la leyenda. Claro, 600 años antes fabricaron una leyenda que se adaptara a lo que se oía, a saber si es verdad. Bueno, el niño crece en un palacio rodeado de criados y lujo y placeres que se constituye en las 5 sogas de los sentidos, metáfora que apela a los peligros del apego, de las ataduras que tenemos al mundo material, al mundo de los placeres de los sentidos. Pues sí, yo comer chocolate. No conoce otros mundos. En torno a los 16 se escapa, salta a la bella. Empieza a ver la vejez, la muerte, la pobreza. A las 16, que es la edad de los jóvenes rebeldes, se inicia en asuntos de Estado y tiene lugar las famosas salidas nocturnas de palacio con el cochero, todas las cuales siguen el mismo esquema. Siddhartha sale a pasear con su cochero. ¿Todo va bien? Ay, es que me pica un pie. Hasta que ve a un enfermo, o a un viejo, o a un muerto. Entonces le pregunta al cochero qué eso qué es. Nunca ha visto a una persona en tal estado, y pregunta a su cochero qué le pasa a ese hombre. Y dice: vio entonces el joven príncipe a un hombre viejo. Esto es lo que cuenta su biógrafo. Jorobado, curvado, que se apoyaba en un bastón, que caminaba tembloroso, afligido. Me acaba de picar un bicho en un pie. Afligido toda su juventud perdida. ¿Qué le ha pasado a ese hombre, querido cochero? Su cabello no es como el de los demás. Su cuerpo no es como el de los demás. Eso es lo que pregunta Gautama al príncipe. Ese, majestad, es un viejo, respondió el cochero. ¿Y qué es, querido cochero, un viejo? Un viejo, majestad, es alguien al que no le queda mucho tiempo de vida. Vaya por Dios. Bueno, acto seguido, Gautama pregunta si aquel es el único viejo, o el único enfermo, o el único muerto del mundo. Y el cochero le explica que no solo hay más viejos, más enfermos y más muertos, sino que todos los seres que han nacido envejecen y mueren. Incluso los príncipes, y todos están sujetos a esas calamidades. Aquí termina la excursión. Siddhartha quiere volver a palacio porque se ha horrorizado, y a mí no paran de mandarme anuncios. Las excursiones fuera de palacio se acaban convirtiendo en una rutina y representan una experiencia para el joven Gautama, una experiencia traumática,
para el príncipe, pero más interesante que su frustración inicial es la perplejidad, la sorpresa con la que ve todo, con la que mira todo, aún sabiendo que existe la vejez, la enfermedad y la muerte. La gente sigue haciendo vida alegre, eso les llama la atención muchísimo. Vida normal, incluso ríen, celebran fiestas, sabiendo que se van a morir, sabiendo que van a enfermar y a morir. Ay, hijo, sí. No deberíamos de reírnos tanto. Bueno, es que me ha picado algo en el tobillo. Tengo un gordo. Las pulgas de mi gato me tienen aburrida, les tengo collares y de todo. Bueno, pues me lo pegan a mí. En una cuarta salida del palacio, el bodhisattva Gautama, el sabio Gautama, el iluminado, ve a una asceta que medita. Esa visión funciona como contrapunto a todo, un contrapunto narrativo, y abre la puerta a la resolución del conflicto interior que él tiene, el conflicto espiritual de este héroe. Aquí empieza la llamada. Noble búsqueda, así le han llamado, la búsqueda de lo que está libre de envejecimiento, enfermedad y muerte, que es el desapego, yo creo, de la felicidad que no es transitoria, la búsqueda del nirvana. Ahora bien, el conjunto musical, ya que estos nombres lo hemos integrado tanto en nuestra cultura, ahora bien, lograr el perfecto despertar interior no es nada fácil, es como un camino. Hay que dejar el palacio, es un camino de perfección, que también lo tenían nuestros místicos, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis, etc. Hay que cortar las sogas de los 5 sentidos. Pero después él se pone a meditar y a cortar muchas sogas y dice, quita, que eso tampoco. Esta vida tan disparatada tampoco. Puesto que la adversión del joven príncipe desarrolla hacia los placeres sensuales, le conduce a una serie de prácticas ascéticas extremadamente duras, dolorosas, perniciosas, como hacer un ayuno que se medio muere. Un ayuno ininterrumpido, no ayuno intermitente, que está de moda hoy. Bueno, llega el punto en el que el príncipe asceta está al borde de la muerte y se da cuenta de que, del camino intermedio que llama, de que el dolor y la penitencia no le han servido de mucho para lograr su camino hacia la iluminación, su camino de perfección interior, para lograr su objetivo. Es aquí cuando, según la leyenda, Gautama abandona las convenciones de los ascetas y de su tiempo y decide buscar su propio camino, hacer una ración de comida. Gautama descubre así la vida del medio, que llama la vía del medio, para evitar el placer y el dolor como medios para buscar una felicidad que no dependa de las cosas cambiantes. Meditando bajo el árbol Bodhi, un ficus religioso de Gaia, la actual Bodh Gaya, Gautama lo que hace es visualizar una relación causal de los fenómenos y descubre la raíz del sufrimiento sin fin durante millones de años, que es el que nos agarramos a las cosas materiales. Descubre que para terminar con sufrimiento hay que terminar con aquello que nos lo causa, que es el apego a las cosas, ¿no? Yo soy súper apegada a todo. Este es el perfecto despertar, que se llama Sambodhi. Y comienza entonces todo un proceso de crecimiento espiritual, que llaman ahora crecimiento. Entonces, que después son 40 años de magisterio también. Tiene sus discípulos que también van muy avanzados, en los que él predica la vía del medio. O sea, que busquen la iluminación, pero sin torturarse. Bueno, se hinchó a cerdo y se murió. Fíjate si no se torturaba. Por eso tiene la cara relajada, por eso siempre es plácido. Hay que buscar el desapego, pero de las posesiones y las ataduras mundianas, tanto físicas como mentales. Es el pilar fundamental de lo que es su mensaje, de la enseñanza, los 4 nobles verdades de lo que es el budismo. La existencia humana es sufrimiento y este es causal. Ellos son muy protectores con lo que es la vida, que ellos lo ven como un viaje, ¿no? Entonces, el viaje de la vida, tú vas a, digamos, a sufrir un bache y entonces ellos te ponen como las manos para que... Es muy bonito, por eso ha ido a más, es de muchísima dulzura. Pero vamos, que nosotros tenemos 2000 años de cristianismo a nuestras espaldas, que tampoco, es muy bonito también la mística cristiana. Bueno, esto es causado por el apego al deseo para alcanzar la salvación y es necesario eliminar el sufrimiento. El camino para eliminar el sufrimiento consiste en seguir el llamado sendero, el óctuple sendero, 8. Estas verdades implican una ley de causalidad. Los buenos actos tienen buenos frutos, los malos actos tienen malos frutos. Los buenos actos se definen por no ser fruto del deseo, de la adversión o de la confusión. El camino implica, pues, un desarrollo a nivel ético,
bondad con los demás, meditativo, concentración y también intelectual, comprensión del mundo tal y como es realmente. Aquí radica la importancia histórica de Gautama, de nuestro Siddhartha, el Buda despierto. El budismo convierte al ser humano en responsable de sus actos y de su propio destino. Sí, controla su destino. Los dioses y demonios son ya comparsa. Buda apunta a un camino de perfección, de liberación para todas las personas que estén dispuestas a desapegarse de lo que es su contexto, su entorno, los fenómenos transitorios y condicionados. Pues nada que sea transitorio o esté condicionado puede considerarse una felicidad verdadera. Entre 1500 y el 600 a.C. está la cultura védica, que está en el norte de la India y predomina la cultura védica y brahmánica, que empieza ya a estar la gente incómoda con ella, en la que los sacrificios animales desempeñan un papel muy importante. Entonces, entre el 600 y el 500 a.C., el budismo y el jainismo. En el noroeste de la India aparecen estas escuelas de pensamiento alternativo al brahmanismo, como os he dicho, centradas en la no violencia contra rituales superficiales y en poner al ser humano en el centro del cosmos. En 265 a.C., Ashoka tengo que leerlo, Ashoka Maurya es el que era amigo de que primero lucha con elefantes, con Alejandro. Sube al trono al Magadha y sigue una política basada en los valores del budismo. Además, le va a crear una stupa de donde nació Buda, donde tuvo su iluminación, etc. Y el respeto a la vida humana, animal y a la no violencia. Aparece la escritura en la India entre el 100 y el 50 a.C. y en el Sri Lanka se pone por escrito la tradición de las enseñanzas de Buda. ¡Qué bonita! Según las crónicas antiguas, los motivos fueron una guerra y una hambruna que hubo, que pusieron en riesgo la vida de toda la gente que estaba allí, todos los monjes que habían memorizado las palabras del maestro. Entonces decidieron escribirlo, porque si no se iba a perder. Bimbisara, que era rey Magadha, subió al trono en el 542. Este le ayuda muchísimo, este es un mecenas. Pero después el hijo va a ser un malvado. Lo mató de hambre porque quería subir al poder, lo encerró y dejó que se muriera de hambre. La gastaban fina. Pero después el hijo va a ser también budista. Aquí todo muy fino, muy oriental, muy poético, pero el poder es el poder. Bueno, es el primer hombre al que conocemos de la dinastía de este poderoso reino que quizá debió su pujanza al buen uso que hace las minas de hierro y al control del comercio fluvial de la cuenca del Ganges. Bueno, Bimbisara ha pasado a la posteridad porque fue uno de los mejores discípulos de Buda, que además de eso alcanzó la iluminación. Y además de eso fue promotor, patrono de Buda, le dio guita para que sobreviviera. Y su orden monástica. El hijo también lo hace. Fue quien le dona a Buda el famoso Velubana o los bosques de bambú, donde Buda pasa donde va a dar importantes enseñanzas y donde pasa la época de monzones también. Varias estaciones de los monzones. Ellos dicen estaciones de lluvia, pero son los monzones, que es una vez al año y provoca inundaciones. Bueno, Bimbisara alcanza el primer grado en el camino noble llamado la entrada a la corriente, es decir, era discípulo aventajado de nuestro Siddhartha Gautama, de nuestro Buda. Según la leyenda, muere de forma lenta porque el hijo lo encierra y lo mata de hambre. Es de una crueldad tremenda. Pero el hijo va también a ser budista, va a estar con Buda. O sea, lo condena al hambre por su hijo que se llama, tengo que leerla, Ajatasattu. Este que también, muy santo era, pero que también es patrono de Buda, empieza mecenas, una campaña militar de expansión que se recuerda en las crónicas budistas. Según la tradición maya, que la madre da luz a su hijo Siddhartha cerca de un lugar llamado Lumbini, que es el hermoso, significa en hindi, que es agarrado a un árbol de sal, y para ayudarse en el parto. En el siglo XIX, las excavaciones arqueológicas cerca de un pueblo llamado Padarilla descubren un pilar erigido por el rey budista Ashoka, cuyo texto del siglo III a.C. menciona la visita del monarca a ese sitio donde nació Buda, al lugar donde nació Buda, con lo que se da por hallado el lugar de nacimiento, el antiguo Lumbini, ¿no? Las excavaciones que siguieron a la designación del Lumbini como Patrimonio de la Humanidad en 1997 descubren que era el templo de Maya, donde Maya da luz
a su hijo, a Siddhartha, ese maya que tiene estructuras de los tiempos de Ashoka. Ashoka es después, otras en ladrillo aún más antiguas que son estupas situadas sobre un espacio. En las estupas se ponen reliquias de santos, para que tengan un buen rollito. Que tenemos estupa aquí en la Alpujarra, en Granada. Bueno, sobre un espacio realizado por pilares de madera fechados entre los siglos 8 y 9 a.C., en el que se hallan raíces mineralizadas de algo y elementos vegetales, tal vez ofrendas que se hacían. Bueno, entre los discípulos monjes, pues tenemos nuestro Ananda, que es tan famoso también, que Buda destaca. Voy a decir unos cuantos y yo voy a cortar porque en el blog está todo. Sariputta por su inteligencia, Moggallana por sus poderes psíquicos, los de la película esta, los que tienen poderes paranormales, X-Men, como la clarividencia y la clariaudiencia. Después hay un discípulo que es muy importante que se llama Ananda, que es primo hermano de Buda, que es muy dulce, muy friendly, quizás pues su extrema candidez, y el último de los grandes discípulos que llega a la iluminación. Su contrapunto es Mahakapsapa. Tengo que leerlo porque son nombres indios que no, que en muchas tradiciones es el primer patriarca después de la muerte de Buda, de la comunidad de seguidores de Buda. Otros discípulos monásticos son Anuruddha, de gran autocontrol, Kachayana, que es maestro de exponer unos nombres, y Upali, que es el barbero. Upali sí que lo conocía. El mejor experto en la regla monástica. Entre los discípulos laicos destacan el rey Bimbisara, como os he dicho, el banquero Anathapindika, la prostituta Ambapali, el médico Jivaka y el herrero Chunda. El herrero Chunda es el que le hace la comida esa con cerdo, una olla, que se pega una pasada de comer, se muere, pero le dice a la gente que no vayan a hacerle nada al herrero, que es que a él le toca morirse y punto pelota. Fue bueno hasta para eso. Chunda le preparó una olla de cerdo, me parece que de cara de cerdo, algo así, delicia de cerdo, digo yo. Bueno, el discurso puesta en movimiento de la regla de la rueda del Dharma, la famosa rueda, marca el inicio, que es la bandera india está simbolizada por esa rueda, marca el inicio de la enseñanza de Buda. Su texto, legado por la tradición, resume los puntos cardinales del mensaje budista. La primera parte trata del camino del medio, que es lo que he dicho, el intermedio, que consiste en evitar tanto el apego como en martirizarse ahí, hacer unos ayunos que para qué. Excesivo. La segunda parte expone las 4 nobles verdades de Buda, que son una persona noble debe conocer. Os lo voy a decir y ya termino porque en mi blog está todo, hay muchísimo más, que es el sufrimiento, se llama en hindi el dukkha, su origen, samudaya, su cese, el niroda, el camino, es marga, para lograr el fin. El camino que el Buda enseña es el noble octuple camino, como os he dicho, que es la recta acción, la recta palabra, la recta intención. No es tan diferente al cristianismo. Recto esfuerzo, recto modo de vida, recta visión, recta concentración y recta atención. Son los 8 parámetros. Buda dio este sermón a sus primeros 5 discípulos, que luego alcanzarían también la iluminación, que eran antiguos compañeros de penitencia en Lisipat o Sipatana, que son nombres indios, la actual Sarnath, a las afueras de Benares, como os he dicho, Varanasi. A los 80 años, varias dolencias aquejan a Buda, que muere tras ingerir delicias de cerdo. Yo creo que eran caras. Otros dicen que fue trufa. Una comida, es que decía Cervantes, de grandes cenas están las tumbas llenas, están las sepulturas llenas. Y es verdad, hay que cenar ligero a todas las edades porque la cena la metabolizamos regular. Bueno, se le ofrece el devoto herrero Chunda, y los herreros formaban parte de una casta inferior, impura, pero Chunda es discípulo suyo y él lo adora. Y también Chunda adora a Buda. También es un alimento considerado por las castas superiores. Bueno, en el último momento Buda pide por favor a Chunda que no se le tenga en cuenta, que no se le haga reproches. Parece que la causa de la muerte es la disentería, que el maestro ya padecía con anterioridad. Buda muere y alcanza el parinirvana, que queda liberado de reencarnaciones, o sea, de muerte y renacimiento. En el bosque
entre dos árboles de sal cerca del Kusinara o Kusinagar, no sé cómo se llama la mitad de las cosas. Bueno, es incinerado y le hacen un funeral de estado, como se diría hoy día, donde van muchísimos, hay un rey, hay generales y tal, porque es una persona ya muy tenida en cuenta, con el mismo ritual que un emperador. Se dice que los clanes guerreros, bueno, es que él también pertenecía a un clan guerrero, su familia, van varias confederaciones de clanes guerreros y varios monarcas como Ayatasattu. Pero es que Ayatasattu era discípulo suyo, su padre también, y se dirigen al lugar de la cremación para reclamar las reliquias que quieren para su estupa. Casi que hay una guerra por el tema. La disputa estuvo a punto de ocasionar una guerra, pero hubo una intercesión que es del Brahman Dona y facilitar el reparto de las cenizas de las reliquias de Buda entre varios reinos y estados que querían tenerlo en sus estupas, porque son supersticiosos. Pues también lo hacen en la iglesia, que tienen reliquias de fulano, reliquias de mengano, y se dice que son dos siglos, si fueran mágicas. El rey Ashoka manda a desenterrarlas para diseminarlas por 84.000 estupas en todo el subcontinente indio. Eso no lo sabemos si es verdad o no, supuestamente, donde supuestamente siguen enterradas. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.